Vemos nuevamente con todos ustedes después de estos minutos de publicidad y sumamos temas de debate sobre esta mesa y vamos a hablar, por supuesto, la subida salarial, que también está ahí en ese debate. Doña Ana, rompa usted. Pues bueno, el salario mínimo interprofesional, otra batalla que está dando entre patronal y sindicatos y gobierno, por supuesto, es un triángulo. Los sindicatos dicen que lo que propone el gobierno pues es ínfimo y que no puede ser, la patronal que hay que tener todavía la recuperación económica y de empleo, y el gobierno pues está en el término medio que dice que sí, que se puede subir. Bueno, yo no lo digo, evidente, los expertos que tienen el ministerio, para eso están allí, están cobrando su sueldo, dicen que sí, que hay que hacer una subida del salario mínimo interprofesional, no en los términos que dicen los sindicatos, pero sí que hay que subirlo para poder llegar por lo menos al mínimo que establece Europa. Nos planteamos si es el momento o no. Paco, yo desde mi historia personal, te puedes plantear que no es el momento, pero es que tenemos una inflación, como hablaba antes Isabel, está desorbitada. El aumento de los precios es inasumible, el término de la luz. ¿Qué hacemos con esas personas que no cobran ni 900 euros? Es que hablan algunos sectores y algunos partidos políticos que no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Es que tenemos que empezar, el momento tiene que llegar en un lapsus de tiempo, porque no podemos que esto se alargue, porque es que si no es el momento, no sé cuándo será el momento. Tenemos que llegar a unos mínimos. Europa está ahí diciendo, estamos en la cola de Europa, vamos. Vale que podemos decir que los precios en Europa, si lo comparamos con Suecia, que tiene un salario mínimo interprofesional bestial, pues que vale, que la cesta de la compra es más cara que la nuestra y todo, pero claro, está acorde con el salario mínimo interprofesional. Aquí en España tenemos un salario mínimo interprofesional, siempre estoy hablando desde mi punto de vista, que nos acorda a los precios y a todo lo que tenemos. Entonces yo creo que es el momento. Hoy se habían reunido las tres partes, pero nada se ha roto. Ahora ya el gobierno ha decidido que ahora las reuniones van a ser bilaterales, gobierno patronal, gobierno sindicatos, y a ver si podemos llegar a acuerdo. Pero como hablábamos antes, tampoco hay acuerdo aquí, nadie, no sé, Paco, no hay pacto ni de Estado, ni de pactos de empresarios con sindicatos y con gobierno, no hay pacto de nada. Aquí todo se impone al final, porque el diálogo social parece que no funciona en este país, pero en ningún ámbito, ya me doy cuenta que parece que en ningún ámbito se da, y se abogó porque el salario mínimo tiene que subir, no sé si 9 euros, si 15, si 20, como dicen los sindicatos, pero que tiene que subir para poder empezar a llegar al mínimo por lo menos que establece Europa, pues sí. Uh-huh. Hay algo que dicen los empresarios y es algo que ponen sobre la mesa. Ellos están de acuerdo en la subida salarial, pero hay una cosa que se llama mochila, que es la subida del IRPF y la seguridad social, que eso también lo tienen que pagar los sectores empresariales. Muchos empresarios dicen, oye, yo creo que mis trabajadores tienen que cobrar mucho más y yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que cada vez que le subo un sueldo a mis trabajadores me supone un incremento en las tasas de la seguridad social y el IRPF. Ahí el Estado podría jugar un papel importante. Vamos a congelar esa subida y que suba los salarios, que tanto nos preocupa, para que nos sigan subiendo más los impuestos, para lo que nos siguen subiendo más la luz, y a lo mejor llegaremos a un momento que cobremos 5.000 euros y no llegamos a fin de mes, porque es tanto los impuestos que tenemos. Claro, es que es eso. Doña Guadalupe. Yo estoy de acuerdo en que se suba el salario, desde luego, pero estoy muy de acuerdo también en que a los empresarios se les haga más llevadera la situación, como tú dices, en congelarle ciertos impuestos y que no les resulte tan costoso, digamos, tener a los trabajadores bien atendidos. Yo creo que en esa mesa debería haber algún tema más que la subida interprofesional, del salario interprofesional, porque me parece aberrante los contratos basura que ahora mismo hay en el mercado. Que te contraten por 2 horas a la semana, cuando tú realmente haces 8 o 10 y te pagan 5, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Dónde están los inspectores? Eso lo hemos hablado aquí 40.000 veces. ¿Por qué se permiten esos contratos basura? ¿Dónde ha estado ahí? ¿Dónde han estado los sindicatos para permitir esos contratos? ¿A quién le beneficia esos contratos realmente? ¿Hay algún
profesional, alguna patronal, algún jefe que de verdad le valga la pena sacar a una persona del paro por 4 euros a la semana, por 4 horas a la semana, por 5 horas a la semana? ¿De verdad que eso funciona así? Porque con eso tengo yo una batalla que no logro distinguir el por qué se les permite hacer esos contratos tan aberrantes. A mí eso me parece, me parece de otra generación. Pero Guadalupe es lo que decía. Le ponen 2 horas, pero trabajan 5 o 8. ¿Sí? O sea, a ellos sí les sale a cuenta, porque, o sea, al empresario te digo, le sale a cuenta porque le contrata 2 y trabajan 5. Hombre, el escándalo está que quien vulnera es el propio gobierno, ¿no? Porque que un médico tenga 29 contratos en el sistema sanitario, aquí se preguntará, oye, si es la propia administración quien juega ese papel. Sí. Nos quedamos perplejos, ¿no? Es que yo no. Porque cuando ha salido a la luz esos tipos de contratos, y alguien que se lo explica a la sociedad. Eso debería yo echarlo abajo a alguien, porque yo eso lo encuentro totalmente. La reforma laboral no está eso. Quien contrata el luna viene y lo despide el fin de semana. Sí. Bueno, doña María, no entiendo. Son 2 puntos son 2 vertientes completamente distintas. Nosotros sabemos que la reforma laboral es imposible en la actualidad debido a que Europa pone unos condicionantes para la prestación o el préstamo que le hace, donde no entra, y hemos visto las caras que pone Nadia Calviño cuando su compañera de gobierno le dice de hacer la reforma laboral, sabe que es uno de los puntos que no va a pasar Europa por delante. Entonces la reforma laboral creo que tiene un intrínseco más, o sea, es algo más difícil de poderla quitar en esta legislatura, pero por otra serie de condicionantes que no vienen solo de nuestra parte, vienen abocados, porque lo hemos visto, es un tema a tratar en Europa, y Europa no está por ahora en la historia de yo te presto una serie de fondos si tú haces una reforma laboral. Parece ser que es uno de los puntos que no se puede tocar, y asimismo la ministra ha puesto en varias ocasiones, todos lo hemos visto en la tele, cada vez que habla, ahora no me sale el nombre de la compañera de Podemos, de ella, la que está ahora, la que no, ¿cómo? O Yolanda. Yolanda, cuando la ministra de Trabajo lo dice, ella ha puesto caras como diciendo que se contradicen, tienen una pequeña pugna el propio gobierno esto, porque parece ser que es un tema que no está en boga ahora mismo. O sea, en boga quiero decir que no está un tema para tratar, no que no esté en boga, porque es un tema que deberían de tal. En todo caso, respecto al salario, a la subida salarial, vaya por delante que yo creo que debe de haber una subida salarial, pero creo que no es el momento de hacerla, porque evidentemente desde el partido, desde la postura que nosotros tenemos, abogamos a lo mismo que está diciendo Paco ahora mismo. No es que le suba al empresario el impuesto, eso no es así. Lo que ocurre es que cuando nosotros saltamos de tramo en tramo de los salarios, la seguridad social, el 24,80 que paga el empresario, por más cantidad paga más dinero. Entonces, pero me refiero que es se lo puede congelar. Pero vamos a ver, en este momento no está la seguridad social, tampoco está en el momento idóneo para congelar la seguridad social. Porque el problema, pero vamos a ver, si nosotros no estamos discutiendo de que sea el momento idóneo, no, pero si la propia ministra de Inmigración, ¿tú crees que va? Escucha, pero si el propio ministro sale diciendo que la bolsa, que la seguridad social, que todo el mundo tiene que trabajar más, que si los boomers, que ustedes lo oyeron, que los baby boomers van a optar o por trabajar más o hay que quitarse cotizaciones, entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Que te va a congelar? Yo te estoy hablando simplemente de las propias declaraciones de los ministros de gobierno. Entonces, ¿crees tú que es el momento de hacer una subida salarial cuando sabes que al empresario no se le va a congelar la seguridad social, porque el propio ministro te está diciendo o trabaja usted más o tendrá usted que perder más dinero, porque evidentemente esto no se mantiene. Salvo que sea ministro. Esto no se mantiene, evidentemente. Y entonces yo creo que no es el momento, porque además, vamos a ser sinceros, estoy de acuerdo con lo que dice la patronal.
no ha llegado el momento de recuperación. No estamos preguntando, no estamos opinando acerca de si pensamos que la subida es necesaria o no es necesaria. Lo que estamos diciendo es, por supuesto que es necesaria, que no se dan los condicionantes en el mercado, porque ni va a haber congelación de la seguridad social, ni va a haber evidentemente ni hay recuperación. Están en la mesa. Vamos a ver si lo reconocen, pero claro, es que la patronal tiene que sacar eso. Pero la patronal lo que está diciendo, eso lo tendrá que hacer la patronal y ellos tendrán sus negociaciones, pero lo que está más claro que el agua, que la patronal lo que dice simple y llanamente que el momento de la recuperación del empleo y la estabilización después de la pandemia que hemos sufrido no ha llegado. Eso siempre lo entonces, la patronal entonces evidentemente dirá la patronal lo que quiera decir. Ahora yo estoy de acuerdo en eso. Evidentemente no creo que sea el momento. Si me preguntan qué hay que hacer o nos preguntan que tenemos que ir, porque realmente también estoy de acuerdo en una cosa. Suecia tiene un salario mínimo interprofesional alto y una cesta de la compra cara. España tiene un sueldo, un salario mínimo interprofesional bajo y una cesta la compra un poquito altita. Alta. Entonces, alta. O sea, el país alta, sí, es alta. España es muy pobre. Pero fíjate que hay una cosa clarita, hay un impuesto que se llama el AYEN, que no sé si ustedes lo conocen. Un día unos políticos, ¿no?, se sentaron con unos empresarios y dijeron, vamos a proteger la producción de los productos en Canarias y vamos a poner un impuesto para proteger esos productos que vienen de fuera, para protegerlos. Yo me gustaría que alguien me explicara dónde está la bodega de cava en Canarias, porque el AYEN pasa de un 5 en los cava, entre otros productos, y ahí están callados de todito, de un 5 a un 10%. Se está encareciendo la cesta de la compra en Canarias y es a través del impuesto del AYEN. Y ahí están todo el mundo calladito. ¿Y por ahí por dónde pasa? Por la subida salarial. Claro que hay que subir, y lo repito, llegaremos a un momento que cobremos 5.000 euros a aquellos que tendrán trabajo. Pero pagaremos 5.500. No, efectivamente, el poder adquisitivo de los ciudadanos ha bajado de manera alarmante en los últimos años. La última reforma también del salario, el Partido Popular estaba en contra, precisamente por los mismos argumentos que dice Eugenia hoy, es decir, no es el momento. Y la patronal también decía, en ese momento, no es el momento, y se subió. Y la patronal decía que este país se iban a quedar sin contratos porque yo no iba... Porra. Es decir, y Europa no te pone traba al salario mínimo interprofesional, no te pone traba. Es más, en Europa, en casi toda Europa, menos países más empobrecidos de Europa, el salario mínimo está muy por encima. ¿Por qué entonces Europa te va a poner? No, lo que Europa te dice es que tienes que regular otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, los autónomos. ¿Y cuánto cotizan los autónomos? Porque este país, el 90% de las personas que levantan este país todas las mañanas, por la mañana, son autónomos. Y autónomos que corren con todos los riesgos que en Alemania no los corren. Y aquí sí. Y entonces Europa te dice, mira, si quieres tú regular el mercado de trabajo me parece muy bien, pero tienes que regularlo en profundidad. Lo que no te puedes quedar en la superficie. No te puedes seguir asfixiando a la gente a impuestos y no darle servicio. Y eso es lo que está pasando en este país. Es decir, frías impuestos a la gente y como contrapartida, ¿qué le da? Nada. Se está cuestionando la reforma de las pensiones. Ahora mismo, para subir 30 a 40 euros al viejito que va a llegar a final de año, igualito. Se está cuestionando aquí 30, de 20 euros a 7 euros, que va a llegar el trabajador igualito, en el mejor de los casos, porque se siguen haciendo contratos que, como decía María, Guadalupe, son abusivos. Y es la propia administración muchas veces la que hace contratos abusivos, y hay que tenerlo claro, porque claro, si el zorro se pone a guardar las ovejas, pues mal van las ovejas. Total, que hay que hacer una reforma estructural del modelo de contrato en este país. ¿Sí? ¿Desde cuándo lo está diciendo? Europa no dice que no es. Europa dice, regula, y regula bien, y ponlo acorde a Europa. Y Europa hasta ahora nos ha dado la razón cada vez que un ciudadano español iba a un juicio a Europa porque llevaba a Bruselas, oiga, que esto me lo han hecho mal, y lo ganaba el ciudadano y Europa le daba la razón al ciudadano, y eso marca jurisprudencia para que luego aquí se pongan las pilas.
Y con el salario lo mismo. Que tú me dices que aquí la compra está mucho más cara en proporción que en París y más en Canarias. Y es más, algo pasa, porque si tú subvencionas al transporte de mercancías en el 75, en el 100%, ¿cómo es que el alimento nos viene más caro? A mí que me lo expliquen. ¿Qué es el coste? ¿Qué es lo que siempre se ha dicho que es el coste? Que son los que suben los costes. Si a ti te subvencionan el transporte al 100%, ¿cómo es que la cesta de la compra sube en Canarias? Con los niveles de pobreza que tenemos. Porque claro, a mí el Estado vale, que una persona en Valladolid lo pase mal, vale, pero es que en Canarias, con niveles de pobreza tremendos, con un paro estructural de cuando empezamos por encima del 24%, que ha llegado con los ERTE al 60%, que ya es un moco de pavo, que aquí no trabaja, de 10 trabajan 4, que están sacando la gente de los ERTE, volviéndolo a meter y a sacarlo y a meterlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Y por eso Europa te regula y te dice, coño, si tú compites conmigo en los transportes porque tú financias y subvencionas transporte, ¿cómo es que después no vemos los resultados en tu cesta de la compra? Y la gente dice, oye, pues yo ir a un supermercado y comprar para alimentar a mis hijos y la familia, no me dejo todo el sueldo allí porque luego tengo para pagar la luz, tengo para pagar el agua, tengo que pagar mis impuestos, pero es que no es así. No es así. Y eso, Europa es la que te saca esto. Estás compitiendo conmigo en mercado de transporte. En aerolíneas, en cosas de esas. Compites conmigo y resulta que eso no te da resultado. Háztelo mirar, chicos. Pero vamos a ver, pero si es que yo lo único que he dicho referente a lo de los contratos, que creo que no he dicho otra cosa, he dicho Europa en la actualidad, por lo que sea, porque tú quieras, que ella dice evidentemente que necesitamos una reforma más en profundidad y que no es objeto en estos momentos y no pasa por hacer la reforma y que no es un tema a tratar. Europa no nos va a dejar hacer la reforma. Europa no que no te deja hacer la reforma laboral. Europa te dice, tú has visto, pero vamos a ver, entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si Europa te deja a ti porque es un tema espinoso entre la ministra Nadia Calviño y la ministra de Trabajo. Cada vez que ellos no permiten los fondos, el cambio que hay y no se ponen de acuerdo, bueno, pues será que no se ponen de acuerdo. Con la genética lo mismo. Exacto, que yo te digo a ti que no permiten la reforma laboral. El tema peliagudo, hay un choque de trenes. ¿Sabes lo que pasa? Pero eso es cosa de ellos. Europa la culpa de los malos siempre. No, señor. Porque no podemos hacer cosas. Europa no los está peleando. Yo te digo a ti que ellos es una de las condiciones. Que en Europa tiene una cultura y dice que lo que cueste celeste. Sí. ¿Entiendes? Y lo que no se puede es subvencionar. Y eso es lo que Europa no quiere. Que se siga subvencionando, que se siga disparando el dinero público. Un autónomo en Alemania paga justamente sus impuestos y le gusta pagarlo. Un autónomo a nivel de España está todo el día llorando porque no se justifica lo que tiene que pagar. Cobre o no cobre. Hay una cosa, porque si un autónomo tiene un empleado en un ERTE ahora, tiene que pagar el seguro del autónomo aunque no tenga negocio. Y eso no es justo. Y hay una cosa que tenemos en España, y yo lo he detectado, por ejemplo, el ministro que sale, que acaba de decir, no, que es que le está diciendo a los pensionistas que si quiere cobrar, alarguen más su vida laboral. Mire, este señor no ha tenido ni pajonera idea lo que le cuesta a una persona que pierde su puesto de trabajo, mire, no con 50, no con 60, sino con 40 años, para volver a insertarse en la vida laboral. Saque usted una ley y dígale a las empresas que usted tiene que tener en su plantilla de tantas personas de tanta edad para blindar que esas personas lleguen a poder cotizar. Porque una persona que esté con 40, 50 años y pierda su puesto de trabajo para insertarse en la vida laboral, va a perder lo que es el nivel adquisitivo de base de cotización y cuando llegue a cobrar, y ya puede llevar 20 años trabajando, pero los últimos 15 años que va a estar en el paro, la base de cotización, se le va a bajar tanto que se va a ver, bueno, ya en la puerta del Corte Inglés no, porque ya se está cerrando para poder llegar a fin de mes, porque los bancos de alimentos van a ser de personas mayores. Lo que da vergüenza que en esta situación, como se está humillando a nuestros pensionistas, los jóvenes y la juventud no salgan a la calle
apoyando a los mayores, apoyando a los pensionistas para decirles, mire, es facilito, van a sembrar lo que van a recoger, porque los mayores desgraciadamente vamos cumpliendo edad y nos vamos yendo para otro lado, pero los que se van a quedar aquí y se van a comer las pensiones en el 2040, 2050, son los que tienen 18, 19 años y no han cotizado ni un año. ¿Qué joven tiene futuro en este país? Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ver a esos pensionistas vamos a ver, ¿y tirados en la calle? por qué? Porque no saben manejar un cajero, porque no tienen acceso a su pensión, que es su pensión, porque tienen que pagar un recibo que el banco le exige que es tal día, a tal hora, y si llega 5 minutos más tarde, tiene que esperar a la semana que viene para que le corten ese suministro. Por favor, mira, estamos en un país de tiranos hacia los mayores y nadie hace nada. Tengo un dato de una persona que cobra una pensión no contributiva de 150 euros y la entidad bancaria se queda con una mensualidad de las comisiones que le cobra al año, 150 euros. Dígame qué persona con 150 euros llega y lo obliga el Estado. Por ahí es donde están los que tienen que proteger a los ciudadanos, que estamos hablando 150 euros, que eso es una miseria y que usted permita que una entidad bancaria... Que toda esa gente que está en el paro, familias y tal, ¿de quién vive? De los abuelitos, de los pensionistas. Pero los abuelitos no están oyendo. De ellos. Y es como dice Paco, no los protegemos, no los agarramos, viven de ellos. Pero si María Juana, tú lo sabes. Pero vamos a ver una cosa, si yo no estoy discutiendo nada de eso, ni estoy diciendo que no sea, yo acabo de decir dos cosas que creo que son completamente palpables y que se verá a la larga. Y evidentemente no me lo estoy inventando yo, salió, te guste o no te guste, porque salió diciéndole el ministro, ¿quién va a mantener? Acaba de apuntarlo Isabel por este lado. Ahora somos los que nuestros padres salieron de la posguerra y tuvieron hijos a montones, el baby boom de los años 60 en adelante, son los que vamos a mantener a este país con las cotizaciones nuestras durante un montón de tiempo, ya, pero por eso te quieren alargar más tu vida laboral o quitarte eso, porque claro, evidentemente, desgraciadamente para las empresas que contratan a esas personas. La vida laboral de un banquero, de un administrativo, pero tú no puedes alargar la vida laboral de un señor que se pega 16 horas en la construcción, que cuando llega a 60 años, o en la tierra, por favor. Tenemos un problema demográfico importante. Hay que tenerlo en cuenta de que cada día los ciudadanos vivimos más y vivimos en mejores condiciones. Y eso es así, es decir, no es lo mismo una persona mayor de 50 años hace 30 años que una persona mayor ahora de 50 años, su calidad de vida es totalmente distinta y es bueno a lo mejor, pero también hay que pensar que debe de ser voluntaria en el sentido de que hay personas que quieren seguir en su vida útil, que no quieren jubilarse, pero seguir un tiempo trabajando, pero hay personas, y lo apuntaba bien Paco, que no es que no quieran, es que no hay trabajo para ellos. Es decir, tú me das a mí una obligatoriedad de la que no me das el instrumento, la herramienta para yo poder conseguir lo que tú quieres de mí. No lo puedo hacer sencillamente porque un señor en el mercado laboral con 60 años no lo contrata ni yo. No lo contrata nadie. Y con 50 tampoco. No, con 50. Y con menos quizás tampoco. Si tiene ayuda para mayor de 50, se lo piensa. Bueno, pues vale, tiene una ayuda. Pero hoy por hoy, un señor con 60 años no lo contrata nadie y tiene que tener un bagaje y una experiencia importantísima en su vida que podría, pero es que no lo contrata nadie. La realidad, bien, si tú a ese señor le dices que tiene que esperar hasta los 70 años para jubilarse, no es porque él no quiera trabajar, es porque en el mercado laboral, el que estamos hablando nosotros, no hay oferta de mercado. No hay oferta de trabajo para ese perfil. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a ese perfil que no, que entonces tiene que llegar hasta los 70? ¿Cómo? Dímelo. No, ellos dicen, o tú llegas a los 70 o tú te jubilas con menos cantidad de dinero. Es lo que te están diciendo. Que listos son. Que no llegas, o sea, que no llegas. Si yo no estoy diciendo ni estoy defendiendo, que no estoy defendiendo en ningún momento me parecieron unas palabras realmente brutales, tanto para los de los años, para la gente, porque yo creo
¿Qué es lo que acaban de decir? Isabel, yo creo que tú debes de ser voluntariamente aceptar, oye, un docente, una persona como nuestros amigos los jueces que se dedican a la judicatura, un profesional abogado, el que tú quieras, un psicólogo, que sea autónomo, un médico, que tú quieras, con un montón de experiencia en eso, que quiere trabajar hasta los 70 voluntariamente o hasta los 75. Que puede, porque su cuerpo le responde. Pero hay personas que pero no lleva toda la vida en la agricultura, lo duro que es coger no le responde al cuerpo. Y le dice que tiene que estar hasta los 70. Que más como la misma una tierra no es 8 horas. Un conductor de guagua con 70 años. Que no, pero si yo entiendo perfectamente y que hay 16, exactamente, y no tienen ni sábado ni domingo ni nada. Pero es que la mayoría de esos trabajos que estamos nosotros nombrando, desgraciadamente, entran dentro del seguro agrario, que se les paga una porquería. Dentro del seguro la tiene que pagar ellos. Hay que ver en este país los convenios laborales, porque esa es otra reforma que habrá que hacer, cómo los convenios laborales oprimen a ciertos sectores que tienes tú que pagarte el seguro. El seguro agrario es una pura porquería. Cuando te jubilas con miseria, trabajando de sol a sol. Y eso es lo que hay. Igual que tantos convenios por ahí, que estamos hablando de maltrato de trabajadores, de reformas laborales, pero es que hay convenios que son abusivos, totalmente abusivos. Y han tenido algunas mujeres, entre otras las Kelly, por ejemplo, que pelear por convenios donde prime, aunque sea que el respeto por la salud de la es lo que te estoy diciendo yo, que ¿dónde han estado los sindicatos? En esas reuniones, ¿dónde está la defensa del trabajador? A veces lo pone entre comillas, ¿vale? Porque es duro decirlo, pero me da igual. A veces no luchan por los trabajadores, que son por los que están allí para luchar, ¿vale? A veces parece que están mal pagados por otras instituciones. O bien pagado. Vale. Y ahí lo dejo. Porque si no, dime tú, esos convenios de la Kelly, sin ir más allá. Los convenios de la construcción, que a veces queda pena. Los convenios del sector agrario. De la discapacidad. Con ponerte en un convenio con la discapacidad de gente con licenciados que les pagan 900 euros por ese convenio. ¿Por qué todos nos callamos y nos da miedo decirlo esto? Pues yo lo digo, aquí se acabó. ¿Dónde han estado los sindicatos? Que esos trabajadores los están manteniendo. ¿Dónde están? Y se acabó. Pero espérate, ¿y si no hay sindicatos es peor? Y si no lo pagan los trabajadores, lo mantiene el Estado, con un incremento de un 56% que ha incrementado este gobierno en la aportación a los sindicatos. Qué bien, ¿no? Y pasó un ángel. Vamos a ver. Cojonudamente. Pues ya sabemos lo que tiene que hacer. Los sindicatos han sido necesarios por la lucha laboral. Yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que pero también es verdad que a veces se han dormido. Los grandes sindicatos, como los grandes partidos. ¿Qué pasa? Igual que los grandes partidos, porque también tienen ideología. Porque también tienen ideología. Porque los grandes sindicatos también son corrientes, tienen sus corrientes. Sí, no son ideologías, son corrientes. Son corrientes. A ti te gusta nadar. La ropa. Son corrientes ideológicas, son diferentes. ¿Sabes cuándo empiezan los sindicatos? ¿Cuándo podremos ver el sector sindical representar y luchar por los intereses de los trabajadores? Muy fácil. Cuando el gobierno, desde la partida de los presupuestos generales del Estado, eso que le destina a los sindicatos, se le pone cero, verás cómo se van a preocupar por los que se tienen que preocupar. Pero todas las sesiones de los sindicatos, eso sí estamos hablando. Yo, por ejemplo, ahora que tengo más contacto con ellos, evidentemente en el sentido de la docencia, que sabes que está la parte de la docencia y tal, pues es verdad, según llames a cada sindicato, según sea una corriente u otra, vamos a hablarlo así, según las corrientes que vayan, por donde vaya el río y le vaya sonando, unos defienden una cosa, otros defienden otra, y ninguno, y desgraciadamente, yo personalmente no soy de las personas, creo en la libertad sindical, creo que tenemos que tener sindicatos que han sido necesarios y que han sido necesarios, que han sido todo lo que quieran eso, cosas y firman ciertas cosas que tienen que ser, lo que sí es verdad que hay
muchos de los problemas que no se arreglan porque no se ponen de acuerdo entre todos, ¿vale? Desde el momento en que existen varias secciones o varias distintas maneras de entenderlo de una forma, yo creo que habría necesidad también, evidentemente, de hacer eso. Una reforma que abarcara todo y que fuera todo a nivel de todos los problemas que hemos tratado, la única conclusión válida creo que se saque es que en todo hay falta de diálogo. Hay falta de diálogo entre el gobierno, hay falta de diálogo entre el gobierno y las patronales, hay falta de diálogo entre el gobierno, las patronales y los sindicatos, hay falta de diálogo entre el gobierno y las multinacionales, hay falta de diálogo en todo. Y lo que decía Paco antes, hay falta de altura política y humildad de hacer por este país lo mejor que se pueda. Que para eso se presentan las elecciones. Para eso se presentan a la elección. No, eso es lo que dicen todos, todos los que vienen, ¿no? Pero... Lo que a mí no me puede decir un ministro que le diga a una persona, a cualquier trabajador y trabajadora, a las que como le dice, tiene que usted alargar su vida laboral, salvo que usted sea senadora o diputada y por 7 años usted puede estar 40 años para llevarse una miseria, como se lleva un agricultor jalando por un sayo. Pero si usted lo ponemos en el Senado durante 7 añitos ahí tranquilito, pues se lleva una pensión de la más alta. 2 legislaturas. Y ese es el problema. Y ese es el problema que tiene este país. Entre otros. Pero eso no pasa en Europa, porque Suecia nos ha cogido de las orejas, porque un cargo público en Suecia, por ejemplo, es bastante restringida, sus honorarios, su vida bastante austera, porque se predica con el ejemplo. Se predica con el ejemplo. Aquí es que te pasan el cinturón y te lo apretan bien a ti, pero ellos lo tienen bastante holgado. Pero yo creo que la reforma del 2018... muchos políticos dicen, no, es que nos extraña la desafección política que hay. Claro, ¿cómo no te vas a extrañar si dices una cosa por la boca y ese es otra? Pero desde el 2018 en adelante el político tiene que tener la primicia de proteger y defender, cosa que no está haciendo ningún partido. Proteger y defender. Y ponerse a la altura de cualquier... Es que para saber lo que está sufriendo los ciudadanos, los vecinos y las vecinas, es ponerse en la situación de los vecinos y vecinas. Claro. Pero hay algunos que no han pisado nunca la calle. Si un diputado y una diputada por estar en Madrid tiene nada más que de dieta 1.800 euros y le estás diciendo que no le sube 15 euros el salario mínimo de 900 a 1.000 euros. 1.800 euros. ¿De dieta solo? No, eso es la dieta. Y yo por eso iba a decir otra cosa que yo estaba diciendo, que yo creo... Habría muchas cosas que corregir. Yo creo que... Por eso Alemania, cuando España o Europa, cuando España dice voy a hacer esto, nos cuestiona, porque es que parece el país de las banderetas, ¿vale? Porque nos cuestiona, porque dice, mira, sí, muy bien, pero ustedes tienen un parlamento sobredimensionado a lo mejor, ustedes tienen un senado que es una cámara que no se sabe exactamente si es territorial hasta que ustedes dividen el dinero que les damos y no se sabe cómo. Claro, es que usted tiene el organigrama de las administraciones públicas, las empresas públicas que ustedes han montado, los chiringuitos, que no se saben para qué, algunas de ellas, otras sí se saben, pero algunas de ellas que no se saben, donde tiene hasta al frente un director que cobra más que el presidente del gobierno. Pero mire, es que ese no ha ido por el despacho, es que le dice que tiene que el despacho y se pierde. Va al Google y le dice dónde está mi despacho, porque no ha sentido. En Andalucía habían creado órganos y habían creado empresas y hablaban y no se conocían. O sea, imagínate, no sé qué, yo qué sé, no voy a nombrar empresas municipales, pero una empresa municipal, imagínate una empresa municipal de Telde que se haya creado y el director no sé qué, gerente no sé qué, y no sepas ni quiénes son. Eso pasó en Andalucía. Claro, el escándalo no que hay tan bochornoso, porque claro, como lo vas a escándalo. Es que no es. Y mira, le dieron bombo y platillo 3 días, ya no sabemos más. Claro, yo no he escuchado más. Pasó hace 3 meses. Con Tony Cantó en el PP en Madrid. Claro. Le hicieron un chiringuito a su bebida. Claro.
¿Qué va a cobrar? ¿Qué es lo que dice? dura la noticia? Es lo que dice tu padre, si va a cobrar más que ella, claro, que la presidenta. Y ahí rompo una lanza a favor de los buenos funcionarios y funcionarias que existen en este país. Gracias a Dios tenemos un núcleo importante. Lo que pasa es que hay una minoría que daña la imagen de todo el sector. ¿Qué es lo que pasa? Que esas empresas públicas son las que llevan las encomiendas, y un funcionario dice, yo he sacado unas oposiciones, he empinado los codos, he estudiado, ahora que quiero, porque son profesionales, y los hay, desarrollar mi trabajo. Me dicen que me tengo que estar sentado en una mesa y que esto lo va a llevar esta empresa. Y yo quedo aquí. Pues llega el momento que de dice... contenido a la administración para dárselo a la privada, que es de baja el mano, y ahí entiendo muchos funcionarios que llevan y se meten en ese bucle de... Nos vamos a desayunar, que es lo único que podemos hacer, y nos pegamos 3 horitas sentados en la cafetería. De esta manera hay que romper una lanza porque este país tiene un montón de potencialidades y claro, no podemos dejar dañada la imagen de este país porque, como digo, tiene una importante masa laboral que ha estado ahí, se está sobreponiendo de una crisis fortísima, que gracias a la de los trabajadores y gracias también a movimientos sindicales que han conseguido que en los ERTE, por ejemplo, no pasen factura y no se despida ahora aprovechando esto de los ERTE a la calle a la gente. Es decir, tenemos cosas negativas y hay que criticarlas para resolverlas. Pero este país, conforme es, si tú también lo comparas con otros países del sur de Europa, pues tenemos ventajas sustanciales, un país que crece, Tú lo has dicho, pero quien está tirando de la sociedad son todos esos los trabajadores, todas esas empresas que son valientes y en épocas de crisis están emprendiendo y autónomos. Una pasada de, por ejemplo, francamente, en este caso, lo peor que tiene en este país en estos momentos, es darle futuro a su gente joven, porque lamentablemente la gente joven es la que mantiene todo el sistema y en estos momentos las tasas de desempleo juvenil son horrorosas y son insostenibles. Entonces, si en algo tenemos que echar una mano también es en eso, ¿sabes? Porque los jóvenes no tienen futuro. Malo, y es de las generaciones mejor preparadas de la historia de este país. ¿Y a dónde van? Se van. Pero eso es malo porque... Alemania los recibe a todos encantado la vida. Llega un momento que cualquier estudiante dice, ¿qué carrera voy a estudiar si al final voy a estar en el paro? No, Paco, se va a otro país. Se puede ir. Lo que tú has invertido en la pública, por ejemplo, en una universidad pública, se te lo lleva a Alemania, se te lo lleva a otro país, a Australia o lo que sea. Porque se los cogen, te va, porque aquí no hay oportunidades para salir adelante. No hay un plan de empleabilidad de jóvenes. No han previsto eso, el gobierno no hay o también eliges carreras en las cuales estés vinculadas más hacia, que es lo que creo que estábamos todos hablando, que creo que es una de las grandes reformas, que ahí sí nosotros dijimos coste cero para aquellos que no cobren nada, es la gran reforma de los autónomos. Porque esa es una gran reforma, porque más del 70% de los españoles son autónomos. O sea, se van todos los días a su casa sin saber a final de mes lo que yo voy a cobrar. Hay jóvenes que quieren emprender siendo autónomos, pero que le cae la losa de que si no cotizas, si no tienes beneficios tienes que pagar. Pero, igual, eso no se mantiene tan fácil. Pero aquí nosotros que podemos entender un poco de todos los autónomos, de los que han trabajado, hay verdaderos colectivos en los cuales tú trabajas para llevarte 1.000 euros, porque lo que te puedes llevar y te fríen a cuotas colegiales, a pagos de la mutua o a pagos de la seguridad social. Entonces al final dice, me levanto todos los días para llevarme 300 euros mensuales a mi casa. Y eso no es un incentivo para que los jóvenes quieran ser autónomos, porque este país ha funcionado con autónomos y se va a seguir con autónomos. Y luego después, pero ¿qué incentivo le damos a la gente joven para que se haga autónomo si los que están llorando todo el día? Y luego hablamos del seguro agrario y resulta que un autónomo se ha pegado 40 años de su vida trabajando de autónomo y cuando llega, después de haber cotizado la seguridad social o lo que sea, por mucho que tú hayas cotizado, más de 600 o 900 euros no vas a pagar. Exacto. No te van a cobrar para pagarte tus propios beneficios que has estado tú privado, que es lo que aboga el Partido Popular. Sí, no, el Partido Popular no aboga el servicio. Pero vamos a ver, este país Isabel,
si tú no te metes con el Partido Popular, estos temas no son del Partido Popular en general. El trabajo, doña Isabel, la cotización, doña Margenia, doña Guadalupe, doña Ana, gracias a las 4 por estar con nosotros compartiendo, por supuesto, este inicio de temporada. Se nos quedan unos temas en el tintero, por lo cual volveremos nuevamente a retomarlo, porque de esto todavía vamos a hablar. Sí, la luz hay que pagar la luz. Lo dicho, gracias a los 4 por estar con nosotros y a ustedes también. 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de televisión, este tiempo de Canal 4 TV. Ahora les dejamos con la programación de esta casa.